bueno, a raíz de que, bueno, que ya somos querellantes en la causa y demás, hemos tenido muchas novedades sobre el caso de mi hermana. Ujú. El cuerpo de mi hermana sigue hablando, las ADNs, todas las muestras que se están llevando a cabo a través de los forenses, siguen saliendo más datos a esto, ¿no? Ujú. A lo que fue la muerte de mi hermana, el asesinato con violencia que ella estuvo, y la verdad que nosotros como familia estamos realmente mal por todo lo que estamos viendo que viene la causa y vienen sumándose más cosas, más evidencia, y nos damos cuenta que, bueno, esto fue algo terrible que hicieron contra mi hermana. Por eso mismo estamos pidiendo que se cambie de carátula y que sea femicidio y no como lo habían puesto, que es la causa, ¿no? Como estaba caratulado homicidio. Claro. ¿Nos contás qué novedades arrojó el análisis de ADN? Sí, el análisis de ADN muestra la sangre, de evidencia de sangre de mi hermana, el ADN en Los tres los acusados. tres, digamos, en Verónica Zúñiga, Luis Zúñiga y René Zúñiga. O sea, los tres estuvieron con el cuerpo de mi hermana, los tres muestran sangre, al igual que los cuchillos, y una vez más se desmiente lo que dijo no el abogado este que fue fiscal, Giordano, que en todo momento dijo que había sido en defensa propia, que solamente había sido Soledad contra Verónica Zúñiga. Resulta que no fue así, porque bueno, hoy el cuerpo de mi hermana está hablando y también los ADN y todo que están haciendo, las pericias y demás, está hablando que los tres fueron responsables de este hecho, ¿no? Y no fue, como se dijo, un solo corte y una sola puñalada y 7 cortes, sino que fueron 12 en total y 3 que le causaron la muerte. Ujú. Y tres participantes, ¿no? Y 3 También, participantes. claro. Mabel, ¿en cuánto estiman ustedes que va a haber más novedades sobre esto? Y bueno, nosotros lo que estamos esperando todavía son las imágenes, Ujú. que bueno, es una parte muy dura también, Sí. y bueno, nos toca leerlo, bueno, porque yo soy querellante de la causa Ujú. y todo, bueno, viene notificado y bueno, tengo que ver todas las novedades y demás, estoy como querellante en la Ujú. causa y bueno, mis abogados y demás, ellos me pasan todos los datos Ujú. y, y bueno, ¿no? Como viene Claro. ocurriendo todo. Mabel, Pero bueno, cada sí. día sigue surgiendo más Ujú. datos que incriminan, bueno, a estos asesinos que Ujú. no tuvieron piedad, que mataron cruelmente a mi hermana, y más que, bueno, una de las novedades también, que mi hermana sufría miopía degenerativa, o sea que ella tampoco lograba ver, y se pide también la carátula, el cambio de carátula por el tema de que ella en todo momento estuvo indefensa. Ellos pudieron haber atacado a mis hermanos y decidieron atacar a Sole, que fue la que quedó sola en su momento, Ujú. entre los tres, ¿no? Claro. Mabel, quería consultarte respecto a si han tenido los hijos de tu hermana, han tenido asistencia psicológica en lo que va de este tiempo. Sí, sí, la verdad que, bueno, tenemos que andar un poco atrás de la Secretaría, ¿no? De acá de Calafate tenemos que andar un poco siguiendo y llamando todo el tiempo porque, bueno, ha costado por ahí que tengan acompañamiento, ¿no? Eh, sí, recién ahora conseguimos turno, que fue para mi sobrina, la de 8 años, que pueda tener una asistencia Ujú. psicológica, porque bueno, la verdad que ella es más grandecita y ella no la está pasando nada bien, porque bueno, Claro. entiende que ya su mamá no está, y hay días que tenemos que salir con ella al cementerio, corriendo a cualquier hora, porque bueno, extraña a su mamá y ella la quiere ver, y bueno, tiene sus crisis también. También mi sobrinito acaba de empezar su primer día de jardín, justo cuando pedimos ayer, que estamos pidiendo el cambio de carátula, comenzó el jardín. Claro. Y Así que bueno, su primer día de jardín sin su Ujú. mamá. Así que Claro. bueno, también es otra parte que nos duele un montón y que tenemos que estar acompañando como familia. claro. Esto que ocurrió hace un tiempo atrás, que nos contabas que se cruzaron con uno de los acusados ahí afuera,
tirando basura. ¿Ustedes habían hecho un pedido respecto de eso? ¿Los escucharon? ¿Hubo algún tipo de respuesta? ¿Cómo está esa situación? Sí, sí, lamentable, bueno, se vive mucha injusticia, ¿no? Nos toca todo esto que es terrible y toca tener que cursarnos con estas cosas también que ocurren, ¿no? Que son ilógicas, pero bueno, nos pasó, fue el 2, justo mi hermana estaba cumpliendo 6 meses de que había fallecido y nos cruzamos en la calle con el asesino. Iba de camisa desabrochada a tirar la basura, enfrente más o menos 500 metros caminó con la bolsa de basura y acompañado de una chica que es policía. Sí, también fuimos a hablar con el comisario, yo llamé al ministro de Seguridad, que en cuanto supo lo que había pasado, mandó gente de Río Gallegos, tuvimos una reunión con el comisario y con personal de seguridad, donde me dijo que no iba a volver a ocurrir, que bueno, que iba a quedar o sea, aislado, que no iba a poder salir a la calle. Bueno, acompañamos el reclamo, vos sabés que estamos en constante contacto, así que gracias por estas novedades y cualquier otra, estamos por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a los medios también que están siempre atentos a lo que va ocurriendo con el caso de mi hermana. Y bueno, lo que vamos a pedir y vamos a hacer una marcha también el 8 de marzo es para pedir esto que estamos pidiendo, que es el cambio de carátula, porque no deja de ser un femicidio. Mi hermana fue asesinada con violencia, con 2 hombres y una mujer también que tiene odio de género. Así que, bueno, pedimos eso, que se cambie de carátula y que se ponga como tiene que ser el nombre que tiene que llevar, que es un femicidio. Y a Giordano también le quiero decir al fiscal, ex fiscal, que bueno, que lo que él estaba defendiendo, que decía que en todo momento que no era un femicidio, que era en defensa propia, que fue Soledad que se metió al patio, ella murió en la vereda, nunca se metió al patio y bueno, no murió de un solo corte, como dijo, sino que fueron 12 y bueno, que no voy a parar hasta que se haga justicia por mi hermana. Que tengas un buen día, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chao, chao. Mabel Burgos dialogaba con nosotros. No intervengo en la nota, le aviso a la gente al que está del otro lado, dice que te presenta y se borra. No, hay una cuestión técnica que hace que el entrevistado no me pueda escuchar, entonces por eso que quedan Nica y Fer a cargo. En una situación realmente grave, ¿no? Que, digamos, tiene un montón de daños colaterales que se manifiestan, como decía, ¿no? De la hija, la propia familia, la familia de los victimarios, que en definitiva también transita muy tranquilamente por el Calafate Sí, sin mayores es responsabilidades. una comunidad muy chica, ¿no? Sí. Y donde ha sido estupor este caso. Y ahora lo importante de esto también ha sido el cambio de carátula que se buscan de parte de la parte acusadora, ¿no? Cambiar la carátula pasa a ser femicidio, pasa a ser considerado Ese es el femicidio. pedido. Habrá que ver si Narvarte da lugar a este pedido presentado en las últimas horas por los abogados justamente querellantes, Pablo Ferro y Ethel Gassman, que son quienes acompañan en este caso a Mabel y a su familia. Así que retomando ahí el punto, o este caso justamente sucedido en el Calafate. ¿Será que se lo pasó? Venga, Brian, continuamos con este bloque de Arriba al Día en esta segunda hora ya, en esta nueva modalidad, en esta nueva dinámica que hemos establecido, que vamos casi hasta la menos cuarto, menos 10, 10 menos 10, breve pausa y enseguida venimos con las notas. En este caso hablábamos justamente con Mabel Burgos. Ayer, bueno, hubo muchas repercusiones, los chicos de la otra gestión
hicieron un repaso, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial, un poco de lo que han sido los discursos, también recabando algunos testimonios de referentes locales, sobre todo que Karina justamente estuvo allí en el Club Boca en la jornada de ayer. Y quien habló también fue el presidente de la Nación. Tuvo un extenso discurso con varias cuestiones que fue tocando en el inicio de las sesiones ordinarias y una de ellas tiene que ver con la coparticipación y en sus señalamientos hacia la justicia dijo lo siguiente. Para nosotros, el federalismo es una dimensión incorporada desde todas las jurisdicciones. Tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país. Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Que nadie se equivoque. Soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Ar, Marta Minujín, Nini Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria, en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Ahí pasaba Alberto Fernández envalentonado, aplaudido por parte del recinto y abucheado por otra parte, la oposición puntualmente en este señalamiento que realizó la justicia y cómo esto afecta económicamente, digamos, a la distribución de la coparticipación. Hubo varios señalamientos, de hecho, hacia la justicia, puntualmente hacia la Corte Suprema de Justicia, que justamente es hoy uno de los espacios a los que, digamos, el oficialismo, no sé si el término correcto es ataca, pero sí que arremete contra ellos. Bueno, de hecho, hay varias cuestiones que argumentan y que podrían justificar, pero que también históricamente sabemos que la carrera contra la justicia, contra algunos miembros de la justicia por parte de kirchnerismo sobre todo, ha sido frecuente. Así que justamente pasaba ahí el envalentonado Alberto Fernández, para que no le digan moderado después, para que los propios sobre todo, ¿no? El enérgico. El enérgico, sí, no sé, como el corajudo Alberto Fernández, ayer Claro. en un larguísimo discurso leído, ¿no? Con mucho, yo creo que esta dinámica tenía que cambiar un poco. Tendría que tener una ayuda a memoria con punteos y ver qué tan buenos son de oratoria o de qué manera se desenvuelven sin leer un tremendísimo texto que vaya a saber cuántas hojas tenía, ¿no? ¿Qué quieres que te diga sobre eso? Si te van a mentir con leyendo o te van a Sí. mentir con la labia. La realidad ¿no? es que sí. Lo paradójico que fue parte de los memes de las redes sociales tuvo que ver con que dijo, somos la energía que el mundo necesita y ¡pum! Pumba. Tremendo apagón en todo el país en la jornada de ayer. Así que Está condenado, anulo Alberto. mufa, Alberto, Sí, está anulo mufa. condenado, Alberto. No. Claramente de los presidenciables hoy por hoy es el que menos chance tiene, ¿no? No solo por lo que representa y por lo desdibujado que está ante la opinión pública, sino puertas para adentro de su coalición, ¿no? Donde nunca, digamos, tuvo tampoco el poder suficiente, pero luego de que se le otorgara a él mismo, digamos, se lo han quitado y se lo han quitado sus propios compañeros de fórmula, por llamarlo de alguna manera, o de espacio. Así que
Alberto Fernández, descártenlo como eventual candidato a presidente, ya se los aviso. O si llega a ser, tendrá que ver con una cuestión de orgullo propio, quizá. No creo que tanto que sea parte de un consenso puertas para adentro del Frente de Todos. Así que allí pasaba parte de la palabra del presidente de la Nación, pero que me parece que tengo otro audio para compartirles en este momento de la mañana. Porque no solo habló Alberto, casi a la misma hora, casi en el mismo momento cuando estaba leyendo Alberto, quien estaba también leyendo fue Alicia Kirchner. Pero en este caso la referencia particular tiene que ver con otras cuestiones que no son la justicia, que no son digamos, la coparticipación, sí con con la dinámica local propia, ¿no? Y en este caso particular con los encuentros paritarios, con la capacidad de diálogo y de negociación, ponderándose a sí mismo, ¿no?, el gobierno provincial. Así que si te parece, escuchamos también a la gobernadora que habló justamente de las ganas, la predisposición al diálogo y a la negociación, más no así a ofrecer una suma digna que vaya a los bolsillos de los trabajadores. En cuanto a las paritarias, me atrevo a decir, como nunca antes, en nuestra provincia tuvimos todas las reuniones solicitadas y necesarias por sobre otras provincias argentinas. Es una estadística que lo puedo decir con toda concreción. Realizamos 329 reuniones paritarias y 191 convenios colectivos de trabajo. Los convenios homologados con la CIP y en salud no tienen antecedentes en otras provincias. Igual, no estoy satisfecha, porque aún falta fortalecer a distintas áreas de nuestra administración, por lo cual continuaremos poniendo el mayor compromiso posible en cada instancia paritaria, en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias y también en la capacitación permanente que hacemos para toda la administración. La política ambiental es para nosotros desarrollo sostenible, porque la forma en la que las sociedades proyectan la gobernanza de sus recursos naturales tiene incidencia directa en la calidad de vida de la población. La producción y el cuidado del ambiente son compatibles con controles firmes. Se realizan por año más de 1000 inspecciones. Con respecto a la gestión de residuos, ya se han encarado proyectos de envergadura, por ejemplo, el de Río Gallegos. Ahí pasaba Alicia Kirchner, esto último, descolgado un poco de lo anterior citado o de lo referido respecto de las paritarias. Paritarias que hay que decir también son una institución joven dentro de la historia de la democracia santacruceña porque se han dado, digamos, o se han instituido de manera frecuente de un tiempo a esta parte, yo diría 2005, 2007, cuando las manifestaciones fueron significativas. Antes los aumentos se otorgaban de manera unilateral, digamos. Después de 2007 me parece, si Claro. no me quiero equivocar, 2008 debe ser la fecha de cuando se instauran nuevamente las paritarias. Exacto. Sí, también hay una historia de kirchnerismo que no tiene paritarias como característica, ¿no? Exactamente, sí. La predecesora. Y lo señalaba Karina, ¿no? Que esto lo tomo y lo traigo nuevamente a la mesa. No es solamente el hecho de sentarse a una paritaria, como viene pasando, por ejemplo, el caso significativo es el docente, donde se sientan en una mesa, pero la negociación tiene vericuetos legales, metido al Ministerio de Trabajo en el medio, y no hay una oferta que en definitiva subsane la
la realidad en este caso, del trabajador docente. Después hay otras que se desarrollan y que tienen también componentes políticos partidarios. Vamos a hablar de la administración central, que es el juego que establece siempre Beto y que lo traigo como cita de autoridad, ¿no? Que son 3 los gremios que se sientan a la mesa y hay un acuerdo ahí. Bueno, yo en este caso rechazo y ustedes fíjense y siempre pasa lo mismo. 2 aceptan, 1 rechaza, entonces, sobre todo el mayoritario, queda bien para con los suyos, pero venimos... si bien han perdido un poco de crédito, diría yo, muchas instituciones gremiales, esto no quiere, y ese crédito que han perdido y esa fuerza de lucha también, no quiere decir que hoy sus trabajadores afiliados gocen de un presente salarial saludable, digamos. De hecho, en el ámbito de la salud hemos asistido a reclamos que han sido muy fuertes, que después la apuesta siempre es que se diluyan y acordar un poco con las cúpulas gremiales. Hay cúpulas gremiales que eran muy combativas hace 2 años y que ahora ni siquiera se ve el color de su pechera en ningún lado. No hay reclamos, aparentemente está todo bien, todo tranquilo. Entonces, es relativo esto. La predisposición al diálogo o a la paritaria en este caso, tiene que tener, no solamente el sentarme en una mesa, sino el escucharte y ver de lo que vos me decís qué puedo tomar y qué te puedo dar, ¿no? Y a veces eso pasa también, ¿sabes por qué, Julián? Y audiencia, le hacemos participar también la audiencia, por Sí, obvio. los líderes o las personas que son secretarios generales muchas veces. Uh-huh. Sí. O sea, hace 2 años atrás eras más combativo, después pasaste a ser funcionario, bueno. Claro, por ejemplo, en algunos de los casos. Sí. Otros que se han llamado a silencio directamente. Sí. Voy a citar el caso de APROSA y no es por cargar con APROSA particularmente, ni contra ninguno de sus miembros. De hecho, no los conozco personalmente, ni nada por el estilo. Pero APROSA es sí, la segunda muestra de eso. pero APROSA sí, luego de las elecciones que se dieron, las más recientes en el sindicato, se ha llamado a silencio absoluto y pareciera que todo está bajo control. Y un área tan sensible donde se ha atravesado la pandemia, ¿no? Parte de la pandemia, ¿no? Exactamente. Así que es relativo, es relativo todo esto esto como una de los pequeños fragmentos. El discurso ha sido mucho más largo y ayer contrastábamos que estaría bueno poder preguntar, ¿no? Indagar en qué a referencia a qué se hace, porque se dijo que se gastaron 48, sí, alrededor de 50 millones de pesos en equipamiento para el ámbito, para el Ministerio de Seguridad. Cuando el año y esto como resumen de gestión, no como un gasto de este 2022 particularmente. Cuando el año pasado en el Día de la Policía, que hubo desfile, yo estuve cubriendo y pude asistir al mismo. Se presentaron 12 camionetas, una autobomba, de 12 autos para División de Investigaciones, que claramente 48 millones de pesos no entran en ese presupuesto. Era creo que 350 millones de pesos en ese caso. Entonces queda desfasado lo mencionado en el discurso con lo que también fue parte del discurso, pero del año pasado, o no se está contemplando. La verdad que en ese sentido queda poco claro. Y así como varias otras cuestiones, como el gran ingreso minero y una realidad que, bueno, el año pasado lo tuvimos en Cerro Moro, con una situación que incluso en lo gremial también fue llamativa. Triton, como decías vos, que estás cerrando o muriendo poco a poco ese yacimiento. Así que hay cuestiones que contrastar, ¿no? Entre las palabras y los hechos, entre el discurso y la realidad. 10:26 de la mañana en la República Argentina. No me van a correr, dijo Pablo Hapkin, mira. el intendente de Rosario, ¿A quién le dijo? ¿A los narcos? A los narcos. Qué situación tremenda. Recién veía que creo que Rodríguez Larreta hizo una publicación en Twitter respecto de la situación en Rosario. Qué difícil ha de ser vecino de Rosario, ¿no? Claro. Por estas horas, donde ves una moto, donde escuchás una moto, yo creo que ya
te atajás por las dudas, ¿no? Sí. Ayer bajaron a un... Está bien, yo no digo que todas las víctimas sean víctimas inocentes, ¿no? Algo debe estar sucediendo. De hecho, el ámbito del narcotráfico dirime todas sus disputas de esta manera, ¿no? Pero, y los que bregan por la seguridad, hay zonas liberadísimas. Sí, bueno, el intendente Hapkin, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, expresó su enojo tras la amenaza a narco al futbolista Lionel Messi y a su familia, ¿no? Y señaló que él no tiene armas, a la vez que pidió presencia de las autoridades nacionales y provinciales ante la inseguridad en la ciudad. ¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto, sostuvo el intendente rosarino, luego que se difundiera el mensaje detrás de la balacera, ¿no? Ya que decía, Hapkin es narco, no te va a cuidar. Además, es muy fácil para cualquier banda generar este hecho. Estamos a 40 metros de una avenida, no necesitan una autorización de un juez para perseguir a una moto, dijo el intendente de Rosario. Yo dudo de todo y hablo de todos los que no tienen que cuidarnos, los que tienen armas para cuidarnos, la persona que tiene la potestad de investigar delitos. Quiero que me demuestren quién fue, manifestó Hapkin. Difícil, difícil la situación y difícil con el nivel de connivencia que existe, ¿no? Y también de una corrupción velada, ¿no? Sí. Ayer se habló algo en la presentación, Patricia Bullrich también, de la situación de Rosario ayer en el marco de la apertura. Y desestimó, como también en ese sentido fueron para ese lado, las autoridades nacionales desestimaron la presencia o la militarización, por esto vamos a decir, cuando se dice militarización, no se hace referencia a policías ni a fuerzas de seguridad, sino a el envío de fuerzas que no son federales, al envío del ejército a la ciudad de Rosario. Se descartó esta medida, pero luego vamos a... Sí, que es anticonstitucional igual, porque para eso, en tal caso... Tendría que ser una medida excepcionales. Fuerzas federales podría ser gendarmería. Sí, o una medida que pase con el aval de ambas cámaras, ser una medida excepcional. Como lo hizo Bukele en El Salvador, nada más que Bukele se pasó por encima a la legislatura y lo decretó, digamos, lo sostiene, digamos, renueva el decreto cada 6 meses, que no es constitucional tampoco. En este caso, las fuerzas federales han hecho poco, porque si uno se estima la presencia de gendarmería no se ha sentido. No. De hecho, Bullrich habla, pero ella fue ministra de Seguridad 4 años y la situación no cambió, se agravó. Sí, se agravó. Así que, pobre de la gente de Rosario y atrapados, ¿no? Rosario... 3 clanes hay mínimamente. Funes, Alvarado y los monos. Mínimo. Sí. Y entre ellos todos manejan desde las cárceles, desde la cárcel de Piñero, de las distintas unidades carcelarias, manejan todos sus negocios, ¿no? Con sus soldaditos. Poder hablar con el concejal Carlos del Frade, que es un hombre que hace años integra la política, vive custodiado y que habla muy claramente respecto de la situación. Intentaremos, ¿no? Estaría bueno. Pausa en Arriba al Día. 1551-60-51. Voy a ver si Vicky va a comer fruta o no. Y enseguida volvemos. Gotta hold on to you can't break.
Show a smile all over there. On your fingertips, a single stream. You act so shy. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. El presidente anunció un proyecto para aumentar la inversión educativa del 6 al 8% del PBI. Alberto Fernández anunció que presentará el proyecto de ley de expansión de la inversión educativa para garantizar el aumento de la inversión en el sector del 6 al 8% en un plazo de 10 años. Insistió en el tratamiento del proyecto de ley para la creación de 5 universidades durante la apertura del nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional en este 2023. El SENASA iniciará negociaciones para retomar las exportaciones avícolas argentinas. El organismo inició un proceso de negociación con diferentes países para retomar las exportaciones argentinas de productos avícolas tras la suspensión de las operaciones por la detección de influenza aviar, según indicó el organismo. Noticias. Crisis en Perú. Investigan a un ministro y una asesora de Boluarte por presunta corrupción. La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, inició una investigación para determinar si el ministro de Trabajo, Alfonso Adriansen, y la asesora presidencial Grika Asayac cometieron delitos de corrupción en el caso de un pago a un proveedor del sistema estatal de salud, indicó el Ministerio Público peruano. Mascherano renunció al cargo como técnico de la selección sub-20. Javier Mascherano renunció a su cargo de la selección argentina sub-20 tras varias semanas de incertidumbre sobre su futuro. De esta manera, le puso fin a un ciclo de pocas luces en el cual no logró clasificar al Mundial de la categoría. El sudamericano sub-20 en Colombia fue el detonante para el precipitado final de su primera experiencia como técnico, ya que no logró avanzar a la segunda etapa del torneo que se jugó entre enero y febrero. De ese modo se quedó sin la Copa del Mundo que se jugará en Indonesia en mayo. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023.
Llega Río Gallegos, el lugar que faltaba, 30 y pico. Todos los ritmos, la mejor música, los mejores disc jockey y una gran animación. La noche va a ser distinta. 30 y pico, muy pronto. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso, me siento La categoría más federal llega a Río Gallegos. El Autódromo José Muñiz recibe al mejor espectáculo del automovilismo argentino. 10, 11 y 12 de marzo. Turismo Nacional. La categoría donde tu auto también corre. Invitan Municipalidad de Río Gallegos y Gobierno de Santa Cruz. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional, Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias, verano 2023. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios.
Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Música, noticias al cierre de la jornada, entrevistas, un viaje de 2 horas hasta alcanzar un nuevo día. El 100.9 del dial, la noche imberbe. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Estás en Arriba al Día, en el 100.9 del dial, en esta temporada 2023, en la octava temporada de Arriba al Día. Tu compañía en las mañanas, ahora precedido por la otra gestión con Claudio Lobo y Karina Taberne, quienes amenizan la mañana, el comienzo de la jornada. Le mandamos un saludo a Pali, que nos está escuchando. Ayer lo vi. ¿Lo visitó? Sí, pasé a comprar ahí varios de sus productos que ofrece. Así que, ¿a qué le jugaste? ¿Kini y Loto? Kini y Loto en ese sentido, y que... también en el Telebingo. Mini bingo. Ah, mira. He visto, no sé si es frecuente, pero sí, justo las veces que yo estuve, la juventud compra raspaditas. ¿Me das 200 pesos en raspaditas? Las raspaditas nunca tienen premio. Otra vez vi igual. Ah, entonces será que están, empiezan en el escolaceo, pero por ese lado. Después hay unas que son rapiditas, así. Instantáneas. Instantáneas, sí. Yo recuerdo cuando ellos tenían la quiniela en otro punto de la ciudad, en el barrio Belgrano. Hay un hombre que jugaba, hay un Quiniela Express que se juega automáticamente. Sí. Había un hombre que la jugaba todos los días. Mirá. Iba y se jugaba, pero estaba media hora, 40 minutos jugando ahí. Jugaba tal, y pum. Por ahí sacaba premio y con eso se quedaba jugando un rato más. Las jugadas, ¿no? Esas son las jugadas. Sí, pero creo que no entrega tanto en premio. Hay que jugar responsablemente, siempre que se habla de este tipo de cosas hay que recordarlo. Le mandamos un saludo a Doña Cota también, su madre que quizá anda por ahí, la verdad que no sé.
Respecto de hoy juega mini bingo, dice, advierte. Sí, sí. Si quieren jugar antes de que cierre, vayan a la agencia 32, acá en San Martín 857, si no me equivoco, al lado del Teatro Municipal. Exacto. Está Pali, y si no está Pali, andará alguno de algún integrante de su familia que te va a hacer la jugada. También tiene Western Union, así que le mandamos, un abrazo grande a él. Amigo de la casa. Fin de los pactos. ¿De qué pacto? Fuera Dory Duncan. Este pacto que había firmado el gobierno de Macri con el Reino Unido de la Gran Bretaña. El canciller Santiago Cafiero ayer confirmó la novedad en su cuenta de Twitter de la finalización de este polémico pacto firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, donde Argentina realizaba varias concesiones al Reino Unido en cuanto a la explotación de recursos en las Islas Malvinas. El canciller argentino notificó hoy a su par británico James Cleverly el fin del pacto Fuera Dory Duncan, que lleva el nombre de los embajadores, en este caso el vicecanciller Carlos Foradori, y él también embajador o vicecanciller inglés Duncan, ¿no? En 2016. 2016, mirá. Vos sabés que no me acordaba yo de este pacto, vos me has desasnado. Yo dije, ¿qué es ese pacto? ¿De qué estás hablando, Willy? Bueno, fuente del Palacio San Martín entonces confirmó la novedad de la finalización de este pacto controversial, porque como todo lo que hizo Macri en su paso, no tenemos buenas relaciones con los isleños, con la gente que está, con el clan de familias que habita las Islas Malvinas, porque son un clan. Y en el 2016 Macri va y le dice, no, a Inglaterra, exploten nomás, muchachos, saquen pesca, petróleo si hay, bueno, saquen a Bueno, lo cierto es que esto se firmó en el 2016 y bueno, el gobierno argentino ha propuesto a contraparte retomar las negociaciones por esta cuestión de soberanía y bueno, para ello impulsan una nueva reunión en Nueva York, en la sede de la ONU, ¿no? Exactamente. La cuestión es, se había firmado en 2016, puso fin ayer y Cafiero notificó, como corresponde, a su par británico, le dijo, esto está concluido. Más allá de esto, reunámonos en la sede de la ONU en Nueva York para reiniciar la discusión por la soberanía justamente de las islas, que desde 1833 y después con la guerra se reafirmó, ocupa justamente de manera ilícita. Yo recomiendo quienes tienen Instagram, hay una cuenta que se llama Acróbata del Camino, que él se llama Juan Pablo Villarino, es un hombre de Mar del Plata que ha viajado por todo el mundo y que tiene varios libros que tienen que ver con el Tíbet, con la Ruta de la Seda, con Afganistán también, que se llama Vagabundeando por el Eje del Mal, y él hizo una cuenta secundaria, estuvo hace una semana, estuvo en Malvinas, y su idea era recorrer la isla y conocer a los isleños, digamos, para conocer de propia mano cómo era la situación. Había en su cuenta que se llama Expedición Malvinas, su cuenta secundaria, uno se podía suscribir pagando 3.000 pesos y de esta manera financiar, también ayudar a financiar el viaje. Bueno, él contó que tuvo situaciones límite, donde salían justamente kelpers, ocupadores de las islas, a atacarlo directamente, diciendo, saquen a esta gente de mis tierras. Y en algunos casos, cerca de Los Tiros ya, terminó revirtiendo la situación y lo invitaron incluso a comer y a tomar cerveza y demás. Su misión, digamos, tratando de sacar todo prejuicio, buscaba justamente conocer un poco la idiosincrasia y replantear la reivindicación de soberanía, y dice que, bueno, va a escribir un libro, recién acaba de terminar su expedición, así que estaba muy bueno. Volviendo a esto... Recordame
Acróbata del Camino es la cuenta de él en Instagram y Expedición Malvinas, donde puntualmente ha desarrollado justamente esta expedición. En torno a lo que hablábamos del pacto Forador y Duncan, Juan Fernández, que es excombatiente, habló y dijo que esto se tiene que festejar, que los veteranos tienen que festejar el fin de este pacto que entregaba la explotación de los recursos del país a manos británicas y que justamente los que somos malvineros tenemos que celebrar el fin del pacto que entrega la explotación de todos nuestros recursos, las riquezas que hay en las aguas argentinas y en el suelo de Malvinas, señaló. Dijo que también es algo que venían solicitando hace mucho tiempo y que lo llena de alegría esta noticia. Sabemos lo que se firmó en aquella oportunidad y en las condiciones en las que se hizo, y fue entregar la soberanía sin tener ningún consentimiento, ni por lo que se hizo, ni por los familiares, ni por los que tuvimos la suerte de volver. Hoy temprano me puse en contacto con Cancillería para agradecerles, ya que veníamos pidiendo hace tiempo que por favor se revirtiera ese acuerdo. Así que excombatientes, en este caso representado por Juan Fernández, también celebran el fin del pacto y la medida. Así que tengan memoria también el día de mañana. Recuerden. Vos sabés que yo desconocía, no me acordaba de estos negociados de pasó de y pasó Mauricio. como desapercibido, ¿viste? Hay muchas de estas cosas que pasan ahí. No vamos a solamente en este caso sí, el responsable es Macri, pero hay responsables de entrega de soberanía de varios tipos. Hay gente que hoy sigue defendiendo a Joe Louis y a su gente allí en Lago Escondido también, por ejemplo, porque para hablar de algunas cosas sí somos sumamente argentinos y para otras, bueno, no, el tipo las compró. No, también está ocupando ahí y no deja transitar libremente a los ciudadanos argentinos. Así que esto también hay que señalarlo. 10:53 de la mañana. Una pausita más en Arriba al Día. Dale. Y tenemos notas, porque vamos a hablar con dos legisladores y todo sale bien. Liliana Toro y después Carlos Santi también para hablar respecto de los chicos lo hicieron con Nadia Ricci. Ayer Beto habló con uno de cada uno. Habló con Garrido, Roquel y Echazú. Y nosotros vamos a hablar en este caso con dos legisladores oficialistas. Muy probablemente ya sepamos, ¿no?, que van a dar el visto bueno a lo señalado ayer, pero no queremos perder la oportunidad de charlar y de preguntar también. Así que quédate en Arriba al Día, que todavía tenemos un ratito más junto a Héctor Mancilla. Fernando Tornú, que ya volverá, está con algunos menesteres domésticos, y enseguida continuamos. Esto es We Are the Champions de DeLorean Project, que presentó el videoclip ayer. Les recomiendo que lo busquen en YouTube, DeLorean Project, y gocen de la canción reversionada por esta banda que tiene la voz a Juan Manuel Biot. Esto es producto local, disfruten. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And by mistake, I had my share. Champions, my friend. Fighting till the end. We are the champions. We are the champions. We are the champions of the world. I'm taking my bow and my curtain calls. You brought me fame, my fortune, and everything that goes with it. I thank you all.
There's been no better roses than pleasure. I consider it. Champions, my friend. Champions, my friend. Till the end, we are the champions. We are the champions. No matter we are the champions. The world. In my blues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime. By mistakes, I miss you. I had my share. We are the champions, my friend. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Massa presentó una denuncia judicial para que se investigue el incendio que desencadenó el apagón. El ministro de Economía hizo la presentación con el fin de investigar, perseguir y, en su caso, detener a los responsables de los incendios que afectaron a las redes de alta tensión en el partido bonaerense de Campana, que determinaron la caída preventiva del servicio de electricidad en gran parte del país. Se sospecha que fue intencional. Misiones proponen llevar el mate a todas las escuelas del país. El gobernador misionero Oscar Herrera Guad y el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Juan José Sichowski, mantuvieron este miércoles un encuentro con el ministro de Educación, Jaime Persic, y propusieron llevar a todo el país el programa El Mate en la Escuela, que ya se instrumenta en Misiones. La iniciativa incluye, además de contenidos pedagógicos relacionados a la producción de yerba mate, su valor histórico, social y cultural, como así también las propiedades y beneficios que tiene su consumo en la salud humana. Al mismo tiempo, el INIM provee a los alumnos de mates autocebantes, yerba mate y dispensers de agua caliente. Noticias al instante. Lula dijo que aplicaciones digitales realizan explotación inédita a trabajadores. El presidente de Brasil afirmó este miércoles que las aplicaciones digitales ejercen una explotación inédita contra la clase trabajadora, y admitió que es muy difícil hacer sindicalismo en el mundo en la actualidad debido a que los empleados no le conocen la cara a sus patrones, por lo que convocó a relanzar nuevas relaciones entre el capital y el trabajo. Las empresas de aplicaciones digitales explotan a los trabajadores como jamás en la historia. Los trabajadores fueron explotados, advirtió.
básquetbol. Una buena para Campazzo después del masazo con Argentina. En una semana particular y cargada de dolor por no clasificar al Mundial, Facundo Campazzo acaba de recibir una buena noticia. Podrá jugar la Euroliga. El base había sido imposibilitado de participar con el Estrella Roja de Belgrado por una sanción aplicada a la institución a raíz de irregularidades económicas del club. Lo cierto es que Facu podrá jugar este jueves ante el Bayern Múnich, partido decisivo para llegar a playoff. El equipo que orienta Dusko Ivanovic necesita ingresar a esta instancia esta temporada para mantener su lugar en la competencia en la próxima campaña. Actualmente los serbios están en la 13ª posición, con 11 triunfos y 14 derrotas, lejos del octavo puesto que ocupa Maccabi Tel Aviv con 13 victorias en la misma cantidad de juegos. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Buen día, amigos. Esto es Arriba al Día en el 100.9 del día, la radio de la COPE. Estamos acompañando hasta el mediodía acá con toda la información local, regional. Bueno, recién repasábamos algo que tiene que ver con lo regional, pero que es de índole nacional. Y descargando juegos de Barbie. Bueno. Está descargando cada jueguito, me están enloqueciendo el celular si se rompe. Bueno, su padre, el padre de esta pequeña que está acá a mi lado, se tendrá que hacer cargo. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Yo? Son detallitos. No, yo no. Son No detallitos. son detallitos. El celular lo uso para trabajar. No me vas a dejar a gamba. Nos escribe Fer, no sé qué, no lo puedo No, escuchar. está volviendo, está complicado para Ah, sí, yo me imaginé, recién vi para afuera y pensé absolutamente en eso, en Fernando y en la posibilidad o no que tuviera de estacionar. Bueno, ayer Beto empezó como a las 2:30 porque no encontraba estacionamiento. Y bueno, no son detallitos, hay que saber que ya ha comenzado el ciclo lectivo, la cuestión está muy complicada. Yo pasé a las 6 y algo de la mañana y no había nadie, el momento ideal para venir, dejar el auto estacionado, irse a dormir un rato más y después volver. Pero bueno, no sé en qué iría y volvería. Karina estuvo charlando con
una vecina de nuestra ciudad, respecto de la afectación que hubo justamente al... Este incendio que hubo días atrás. A la vivienda, exactamente. Por la calle Santiago del Estero, ¿no? Calle Santiago del Estero, barrio Güemes, entre Buenos Aires y San Juan. Allí estuvo justamente nuestra compañera de tareas. Tiene 3 hijas menores de edad. 3. Y perdió todo justamente por el incendio que se registró el mismo día que se registró un incendio trágico allí en calle en este caso en el barrio Belgrano fue el incendio trágico en calle Las Piedras y de Anfunes. Pero en este caso habló con Laura, que es la vecina afectada por este segundo incendio, como lo señalábamos recién, y vamos a conocer un poco el testimonio y la realidad que le toca atravesar, el duro presente después de esta situación obviamente amarga y que a nadie le gusta vivir. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí, móvil en Arriba el Día. Estamos apelando a la solidaridad de todos, fundamentalmente de los que tienen que estar en este momento por parte del Estado, pero también sabemos de lo empáticos que son los vecinos de Río Gallegos y siempre responden cuando alguien lo necesita. Laura el martes lamentablemente perdió todas sus pertenencias, todas sus cosas en un incendio que se dio en su casa que estaba ubicada en el barrio Güemes. Laura tiene 3 hijas, 3 niñas menores de edad y realmente necesita de todo porque, como recién nos contaba, se quedó con lo opuesto. Bueno, primero, nuevamente, gracias por atendernos. Estamos en el hotel en el que están viviendo por esta situación, Laura. Sí, hola, buen día. Estamos, parando acá en el Hotel Retamar porque, mi casa prácticamente quedó toda consumida por las llamas, entonces perdimos colchón, cama, todo, así que no podemos, hasta que no limpiemos, no arreglemos la casa, no podemos habitarla. Y gracias a la asociación policial me dio este hotel para estar con mis nenas hasta el día sábado. Después el sábado veremos si podemos seguir acá o conseguir una cabañita en el círculo policial. No sé, vamos a pedir ayuda, vio por todos lados. Mucha gente me donó plata, compañeros de trabajo me trajeron cosas, mucha gente que ni conozco. Hoy en la molería Los Leones me van a donar una cama, colchones, así que todo sea bienvenido, ¿vio? O sea, todo gracias a Dios, fue una desgracia, pero con suerte porque fue solamente daños materiales. Pero necesitamos machimbre, necesitamos placas de Durlock, necesitamos pintura porque yo ahora no tengo dónde vivir, entonces estoy en este hotel y necesito arreglar mi casa para poder vivir con mis hijas y volver a la normalidad porque veo que es algo imprevisto, pero duele perder tus cosas y hay que empezar de cero, pero todo el mundo se ofrece a ayudarme, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Esa es la idea, poder volver a tu casa, al lugar donde estaban y allí poder armarse de a poco y de manera paulatina. Sí, porque yo tengo 3 nenas, trabajo igual, así que nuestra rutina nuestro recorrido era ahí cerquita, o sea, tampoco puedo salir a pagar un alquiler de 85.000 pesos cuando sé que los 6 meses me van a subir de vuelta y tengo que también recuperar mis cosas, o sea, comprar cama, comprar sábana, no tengo toalla, no tengo nada, o sea, ni siquiera un peine nos quedó, o sea, y entonces hay que, tengo, gracias a Dios recuperé unas mochilas de mis nenas, guardapolvos no tengo, útiles me han traído mis compañeros igual. Nos contabas que recién, antes de salir al aire, que ya habías comprado todo para iniciar el ciclo escolar de las nenas. ¿Qué edades tienen tus hijas? Tengo 3 nenas, una de 5, Nayara de 13 y Milagros de 12. Y 2 de ellas tienen CUT, poseen discapacidad, así que tienen sus terapias y ahora con todo esto no podemos asistir porque no estamos en condiciones, ¿vio? No están bien ellas porque quedaron en shock, digamos, quedaron traumadas igual, ¿vio? Así que creo que hoy fue la primera noche que pudimos dormir bien. Ellas estaban en la casa, vos justo habías salido por unas cuestiones, las cosas que hacemos todos, por supuesto, y ellas estaban solitas en ese momento, pero pudieron salir descalzas.
Sí, me dice mi hija, mami, dice, yo vi el humo y salí, dice, porque vi que salían humo de las piezas y no, ellas justo se encontraban abajo, así que bueno, me llama y me dice, mami, venite porque se está quemando la casa, así que creo que cansé a decirle a un señor que me traiga y me dejó en la esquina y bueno, cuando llegué ya estaban las calles cortadas, todo. Y mi desesperación era cómo estaban mis hijas, ¿vio? Así que imagínate cómo estaba yo. Creo que mis compañeros me calmaron porque, no sé, le digo, uno piensa a veces lo peor, ¿vio? Pero gracias a Dios ya tiraron a salir afuera, aunque sea descalzas, ¿vio? Pero salieron y bueno, y los vecinos ahí las contuvieron hasta que llegó la policía, bomberos, ¿vio? Todo. La vivienda tenía en la parte de abajo, digamos, cocina, comedor, y arriba estaban las habitaciones y allí comenzó el fuego. Claro, sí, ahí ya, bueno, mi nena mi nena de 5 años prendió un saumerio y bueno, se ve, lo dejó arriba, el saumerio que cayó en mi pieza, en mi cama, agarró el colchón, agarró todo, paredes, todo, explotaron los vidrios, o sea, todo, sí. Agarraron el pasillo, el baño, todo. Arriba perdimos todo, sí, porque no se puede rescatar, creo que lo mínimo, o sea, sí. Y ahora, bueno, estamos limpiando ya para empezar a arreglar, ¿vio? Así que el que pueda donar, si puede machimbre, si puede donar pintura o placas de dulo, chapa, lo que sea, todo no me va a servir, ¿vio? Todo. Yo recibo todo, así que sí, si hay que ir a buscarlo, consigo flete, cómo buscarlo, todo, sí. Ahora estaban esperando que el municipio mande los camiones como para poder limpiar el lugar. Sí, hay un señor que me donó 2 containers, ¿vio? Entonces no me cobró nada, ¿vio? Gracias a mi hermana que contactó con él. Pero bueno, la MUN igual me iba a llamar para mandar contenedores, ¿vio? Porque a veces con 1 o 2 no alcanza, ¿vio? Es más, ¿viste? Las cosas. Cuando uno empieza a limpiar ahí te das cuenta de que hay que tirar todo, ¿vio? O sea, cuando está todo mojado, está todo con humo, no, ¿viste? No alcanza. Muchas veces lo que no se quema tampoco sirve porque al llegar los bomberos queda todo o ahumado o mojado. Claro, creo que las teles se me mojaron igual todo, así que no sé si sirven o no, pero bueno, ahora estamos limpiando nomás y bueno, después veremos qué me sirve, qué no, ¿vio? Así que... Bueno, ahí está planteada la situación. Nosotros ya dejamos el número de contacto. La gente te puede ubicar en ese teléfono. También tenés cuenta de Mercado Pago también. Así que cualquier aporte va a ser bienvenido para que puedan comprar materiales, entre tantas cosas, porque como vos decís, necesitan todo. Se quedaron con lo opuesto. Sí, nosotros nos quedamos con lo opuesto. Mis nenas salieron descalzas, o sea, ¿vio? Sí. El fuego prácticamente consumió todo arriba. ¿Dónde estaba ubicada tu casa? En Santiago del Estero, el 700. Sí. 747, departamento 1, así que bueno. Pero bueno, cuanto más antes la podamos refaccionar, ¿vio? Para poder evitar, ¿vio? Porque estar así entre hotel, ¿viste? Voy a la casa de mi mamá, les doy de comer a mis nenas, voy a limpiar mi casa y así estoy todo el día. Así. Creo que recién a la noche venimos acá, ¿viste? Para descansar. Bueno, todo lo que ustedes que están viendo la transmisión o escuchando Radio Nuevo Día pueden colaborar de todas las maneras posibles porque realmente Laura y sus 3 hijas lo necesitan. Te agradecemos muchísimo. Recordamos que estás hasta el fin de semana en el Hotel Retamar. Esto es Entre Ríos y Pasaje Fátima. Sí, Entre Ríos y Pasaje Fátima. Sí, acá el señor igual si yo en el caso que yo no esté, le dejan al encargado, no hay problema. Así que yo después lo retiro, sí. Porque por ahí voy a estar yendo y viniendo porque veo que los primeros días hay que limpiar, hay que ver qué te sirve, qué no sirve, rescatar lo que está mojado, secarlo, veo secar. Así que también pueden dejar alguna donación aquí en el hospedaje de Retamar. Reiteramos, Entre Ríos y Pasaje Fátima es fácil de ubicar. Laura, muchísimas gracias y ojalá pueda servir para que los que tienen la posibilidad de hacerlo te puedan dar esa mano que ustedes hoy tanto necesitan. Sí, igual quería agradecer a toda la gente que sin conocerla me han donado plata, me han donado zapatillas nuevas para mi hija, útiles, guardapolvos, de todo. Y creo que una señora igual me va a traer 2 acolchados, que no la conozco, pero bueno, yo igual los voy a buscar, le digo, si usted no me lo puede traer, yo voy y lo busco, no hay problema, le digo. Así que todos bienvenidos. Gracias. Allí pasaba Cari desde el móvil de Nuevo Día, en el corazón del barrio Fátima, enfrente a la plaza del Fátima, donde están las canchitas, detrás de la iglesia sería, es donde esta señora está alojada, allí en el Apar Hotel Retamar.
Entre Ríos y Pasaje Fátima, reiteramos, y es donde justamente pueden acercarle donaciones, pueden comunicarse si no con ella. Su nombre es Laura, por si no lo llegaron a registrar. Su número de contacto es 2966 24 73 66. 2473 66. Lo repito una vez más por si estás anotando y no llegaste. La característica local 2966 247366. Ha sufrido un incendio, tiene una hija de 3 años, una de 12 y una de 13 años, dos de ellas con discapacidad, y justamente lo que necesita es la mano de todos. Sabemos, y esto lo hemos corroborado ocasión tras ocasión, que cuando aunamos esfuerzos se puede ayudar, se puede dar una mano, y lo necesita en este caso esta señora Laura, que en su domicilio de Santiago del Estero al 700 sufrió un incendio. No estaba ella, las niñas por suerte pudieron salir del lugar y estar a resguardo, ponerse a resguardo, pero lamentablemente su vivienda se prendió fuego por completo y perdió absolutamente todo lo que tenía allí, así que debe empezar de nuevo, y sabemos que la mano no está nada fácil para el día a día normal, digamos. Imagínense si hay que empezar de nuevo con colchones, acolchados, frazadas, ropa, zapatillas, etcétera. Es una situación tremendamente difícil, así que apelamos a la solidaridad, y obviamente si no vamos a establecer la modalidad. Nosotros estamos todo el día acá. Si vos no le podés acercar, si tenés algún problema, tráelo acá y nosotros coordinamos con ella y se lo acercaremos. Mañana 1, 2, 3. Le mandamos un saludo a David, que está en la obra, me dice, escuchando desde la obra, no sabía que se dedicaba al teatro. No, mentira, es albañil. O está en tarea de construcción, por lo menos está manchado con cal. No sé si será albañil, pero bueno. Creo que están haciendo un pozo. Ahí me mandó una foto. Creo que es un recinto escolar. Le mando un saludo, un abrazo grande, y un saludo para quienes estén allí con él. Fernando, ¿llueve en la esquina? ¿Fuiste a ver si llueve? Casi que fui a llevar a mi nena del jardín a mi casa, y de hecho sale y dice, papá, está por llover, porque está como que está todo dado, pero falta, por ahora es un amago. Falta que se largue el chispazo, ¿no? Sí. ¿La calle cómo está? ¿Muy transitado? Sí, mucho. Una locura. Mucho, ¿no? En zona de colegios no estacionás. Tenés que dar vuelta por lo menos 15 o 20 minutos hasta que alguno arranca, y si tenés suerte estás ahí justo, porque si no, está muy difícil. Ya hay mucho movimiento en la ciudad. ¿Sí? El día que sea padre me voy a comprar un helicóptero. Tampoco. Y voy a anotarlo en un colegio que tenga helipuerto, o acá en el Salesiano, que pueda estacionar yo en el patio, digamos, ¿no? Pero sí, no me va a quedar otra, pues yo no quiero andar perdiendo el tiempo, ¿viste cómo soy yo, Nica? Que Está bien, expeditivo. hay que ser práctico. Expeditivo. Viste que en San Pablo, en Exactamente. ciudad muy grande, se usan mucho los helicópteros, Sí. los taxis helicópteros. Mirá vos, Los taxi. ejecutivos. Claro. Los O sea, ejecutivos de las multinacionales. Yo me pregunto, ¿qué tan apurado tenés que estar? ¿Qué tan ocupado tenés que estar? ¿Y qué tanta guita tenés que tener para tomar un taxi helicóptero? Aparte, está jugado, te digo, porque... Es muy grande San Pablo. Sí, sin duda. Creo que 12 millones de habitantes, 15 millones de habitantes. Sí, la ciudad. Pero, claro. El Estado tiene con lo que tiene de Argentina. Exactamente. Y tiene una parte que es como el conurbano bonaerense, que se llama el ABC, que es toda la, digamos, conforma parte de esa, Sí, la zona de ese de conglomerado. Campiña. Sí, es Sao Bernardo do Campo, que es donde Lula da Silva, Sao Caetano. Ahí está toda la producción de San Bernardo dos Campos, toda la producción automotriz. Exactamente, y metalúrgica. Pero yo no sé, sería medio jugado tener un helicóptero, ¿viste? Yo no lo, como que es la aeronave que menos fe le tengo. Me da la impresión de que se cae, no sé por qué. Me estará escuchando un piloto de helicóptero y me va a decir, pendejo, no sabes nada. Pero me da la impresión esa, ¿viste? Que es como de las aeronaves la más insegura. Bueno, y si no, comprate un auto avión. ¿Te acordás que pensábamos que después del 2000 iba a haber autos voladores? Eso todavía me lo están debiendo. Hay un expresidente que prometió que iban a estar en la estratosfera. Ajá. Y de ahí desde Tengo ese audio por ahí. Buenos Aires en Japón en menos de 2 horas. Exactamente. Qué futurista ese expresidente. Nos mintió descaradamente. Olvidate. Igual. Y lo volvió pudo- por esa más. esa vez lo pudo decir porque
estaba hablando ante un grupo de niños de sistema jardín. de vuelos espaciales, Exactamente. mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Estas Quizá. naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. lo puedo creer. Qué mentiroso, ¿no? Bueno, hay que. No vamos a reírnos de un fallecido, ¿no? Pero me en ese río. entonces. ¿Cómo había que estar para creerle, no? No sé cómo terminamos en esto, ¿no? Pero ¿cómo habría que estar para creerle a Por los Méndez? helicópteros, lo bueno del helicóptero. Sí. Así que le mandamos un saludo. Esto lo debería estar compartiendo Alberto Fernández ahora. Y podría ser, Decir, mire, lo mío no es nada al lado de esto. Pero eso da cuenta del país que somos, En ¿no? 1 hora Hemos y tenido media. presidentes gagá. Se van a poder remontar de la atmósfera a la estratosfera. Y de ahí al lugar que elegir, quieran. Claro. No, Radio Nuevo Día. no podemos ir de vacaciones a las grutas, vamos a ir a Japón. Radio Nuevo Día. En la estratosfera. El móvil. Punto de salida, Barrio Marina. Claro, hay que conseguirle Ahí viene Beto. hay que conseguirle un móvil así a Cari, para optimizar el tiempo y la movilidad. Beto y Claudia. Ese Exacto. aparato que van a comprar, el aparato que predijo Méndez. Perfecto. Y Claudita podrán saliendo salir- ahí del barrio, cercanía del barrio San Benito, Claudita. Claro, arrabales. Ella no le gusta que diga San Benito. Arrabales. Arrabales. Y esa es de los arrabales. Sí, es de los arrabales, exactamente. ¿Qué tenemos para después de la pausa? Me estaba contando. Nuestro amigo Walter Dolan ayer nos pasaba información de una muy buena propuesta dentro de lo que es un movimiento muy importante que hay en la ciudad, siempre referido a diferentes tipos de danzas. En este caso hay una profesora que es una chica de Río Gallegos que se fue a estudiar a Buenos Aires y ahora ha regresado muy capacitada aparentemente. Nos va a contar ella, es profesora de danza, intérprete, profesora y coreógrafa. ¿Cómo se llama? Vanessa Godoy. Y viene a capacitar o viene a dar clases nos contará ella de qué tipo de danzas y además coreografía, videoclips, que ahora mucho se usa para redes Creo que sociales la y conozco, demás. sí. Ahí les compartí una foto para el stream en el grupo de Facebook. Y bueno, aparentemente está recontra capacitada, aprendió un montón de cosas y bueno, ella nos cuenta que ha regresado a cumplir el sueño que siempre tuvo de capacitarse y transmitir conocimiento en la ciudad donde nació. Así que vamos a hablar con ella para ver qué tiene para ofrecerle. Hay una cantidad de niñas. Pensé que nos iba a invitar a bailar, ¿no? No, nosotros no puedo. Yo sí, creo que yo no es estoy, target, pero estoy para bachata, lo que sea. hay un movimiento de niñas, sobre todo, grandísimo en la ciudad, Sí. practicando danzas, muchísimas. Sí. Cada vez- Estas academias, ¿viste? Sobre todo igual porque, ¿sabes qué se lo atribuyo yo? Toda esta explosión de la música urbana argentina ha establecido como una reversión del pop, ¿viste? Que antes era Britney Spears, Cristina Aguilera, etcétera, en los 2000, que hacían coreografía y los pibes y pibas del otro lado la imitaban. Bueno, ahora, por ejemplo, Emilia Mernes, María Becerra y tal, tienen Tini, tienen sus coreografías y también las niñas imitan un poco eso. Entonces, y hay algunas academias que de hecho andan muy bien en ese sentido. Ella va a estar en 2 de ellas, creo, en este regreso a su ciudad. Así que está bueno para que las mamás de muchas niñas conozcan esta propuesta. Digamos. Bueno, perfecto. Vicky, ¿querés ir a danza? No, No quiere sabe, ir a jugar con el celular. No sabe, no contesta. No. A los niños les dan un celular y los perdés. Sí, No. yo se lo estoy dando porque no me queda otra. Sí, si no, obviamente. le tengo que estar haciendo upa acá y Obviamente. estaría interrumpiendo el aire. Pero vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un poco de música y mientras tanto vamos practicando un par de pasos de coreografía. A ver Hoy cómo estamos mucho para la eso. capún, ¿eh? Un characapún, exactamente. Find a ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. 'Cause I love you. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Let me tell the truth.
Yeah. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Even though we're going through it, it makes you feel just the time between us, we don't have to change my mind. Give me how I die. Give me how I die. I'm finding ways to stay concentrated on what I gotta do. Baby, working so hard on you. And yes, I'm blaming you. You know I can't fake it now or never. And you're insinuating that you think we might be better. Yeah, I know you do. See it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. It ain't working cause you're perfect, and I know you deserve it. I can't walk away. Even though it makes you feel lost. Since the time between us, it'll never change my mind. Give me how I die. Give me how I love you, keep it real with you. I would kill for you, my baby. Understand, yeah. How we love you, how we love you. Keep it real with you. I would kill for you, my baby. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Malvinas, Argentina notificó a Gran Bretaña el fin del pacto firmado en el gobierno de Macri. Durante la reunión de cancilleres de los países que integran el G20, Santiago Cafiero comunicó que el gobierno argentino canceló el acuerdo suscrito en 2016 que entregaba concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las Malvinas. Balean el supermercado de la familia Rocuso en Rosario y dejan una nota amenazante para Messi. Un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonella Rocuso, la esposa de Lionel Messi, fue baleado en la madrugada de este jueves en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección. Messi, te estamos esperando. Hapkin es narco, no te va a cuidar. Indica el mensaje haciendo alusión al intendente Pablo Hapkin. Noticias. Designaciones de bolsonaristas en Petrobras causan crisis en el gabinete de Lula. La composición del Consejo de Administración de la gigante brasileño Petrobras causó la primera crisis política en el Frente Amplio que respalda al gobierno de Lula, ya que el ministro de Energía, el centroderechista Alexandre de Silveira, sugirió nombres de ex aliados del presidente Bolsonaro y del mercado financiero para los cargos de conducción de la petrolera.
Con un Benedetto imparable, Boca venció a Patronato y alzó la Supercopa Argentina. Boca se adjudicó este miércoles por la noche la Supercopa Argentina al vencer a Patronato de Paraná de la Primera Nacional 3-0, con un triplete del reaparecido como titular Darío Benedetto, en un encuentro jugado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La obligación de este partido cargó absolutamente sobre las espaldas de Boca, ya que este Patronato, que llegó a esta instancia por haber ganado el año pasado la Copa Argentina y con ello el derecho a enfrentar al campeón de la Liga Profesional, no tiene absolutamente nada que ver con aquel. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Siga Río Gallegos, el lugar que faltaba. 30 y pico. Todos los ritmos, la mejor música, los mejores disc jockey y una gran animación. La noche va a ser distinta. 30 y pico, muy pronto. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso, me siento La categoría más federal llega a Río Gallegos. El Autódromo José Muñiz recibe al mejor espectáculo del automovilismo argentino. 10, 11 y 12 de marzo. Turismo Nacional. La categoría donde tu auto también corre. Invitan Municipalidad de Río Gallegos y Gobierno de Santa Cruz. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Donuts on the beat. 11:35 de la mañana en este jueves, ¿no? Jueves 2 de marzo de 2023. Y encaramos ya el segmento final casi de este envío de jueves. En este caso vamos a hablar de danza, lo anticipamos antes de ir a la pausa. No sé cómo están ustedes para la danza. Mal. ¿Sí? Sinceramente, muy mal. ¿De madera? Pero sí. Robocop tiene Nunca te vi. que yo y se me cae el DNI igual. Mirá, y trato de ir a imágenes de situaciones en las que hemos compartido que podría haber estado, pero no recuerdo. No. Te he visto muy activo, sí, en otros ámbitos de dichas fiestas, pero no en el danza. Una de vuelta a la barra y no más. Exactamente. Héctor ha hecho buenas. Lo he visto, sí. Lo he visto haciendo buenos papeles y no tan buenos papeles, pero. Se hace lo que se puede.
Sí, está bien, siempre hay que hacer lo que hay que darlo todo. Claro. Sí decíamos que hay un movimiento en la ciudad tremendo de niñas y jóvenes, hombres igual, pero siempre hemos visto más o más relacionado con mujeres Sí. la danza. Y Somos mucho más poderosos, me parece. Hay más espacios, más escuelas, muchas niñas y jovencitas que están metidas en esto. Y en relación con esto, vamos a hablar con Vanessa Godoy, porque ella es profesora de danza, intérprete y coreógrafa, y está regresando a la ciudad después de haberse capacitado, si no me equivoco, en Buenos Aires, y nos va a contar un poco lo que vuelve a ofrecer. Vanessa, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Héctor, Julián y Fernando acá en la radio. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, tratando de conocerte y conocer qué es lo que aprendiste y qué es lo que venís a transmitir a la ciudad. Ay, muchas gracias por el lugar, realmente es un placer para mí. No, para nosotros igual. Bueno, ayer me contactaba Walter, me decía, tengo una amiga que se fue a estudiar, está volviendo y aprendió un montón de cosas, las quiere enseñar a chicas bueno, y chicos o jovencitas de la ciudad. Contanos de vos, en principio. Bueno, muchas gracias. Yo me formé acá, empecé a bailar acá de chiquita, me cambié del Fátima al Polivalente, una declaración de guerra de mi familia, que quería ser bailarina antes de, en la primaria, arranqué el secundario en el Polivalente, re peque, después empecé en escuelas privadas de Río Gallegos, y así fue como fue naciendo el sueño de poder ser bailarina, de animarme a estudiar una carrera que simplemente tiene carrera, no está todo escrito, entonces todo el tiempo te estás formando, hay que reinventarse día a día, y siempre con el apoyo de mi familia, me fui a estudiar, estuve 4 años allá en Buenos Aires, hice la carrera de Rich y con 20 años o 21, yo no me acuerdo, sí, con 20 años me recibí y el año pasado fue full trabajo con un montón de herramientas nuevas, de trabajar ahí en abrir unas escuelas y un aprendizaje hermoso que este año me animé a mi ciudad, a dar mi bandera, traer informaciones nuevas. Yo con mi danza he llegado a lugares hermosos y después de tanta presión de pensar que no lo podía estudiar, de que era algo muy difícil, que no me iba a salir, que no tenía la suficiente confianza, hoy me doy cuenta que la tengo, que no me cuesta llevar adelante esta bandera que digo, que es la de la danza, que es la expresión corporal, la danza como una herramienta de autoestima también, de parada escénica, de transformarse en un personaje para bailar, más allá de lo sano que es la técnica, la postura, que es saludable entrenar día a día, y la disciplina que es para cada chico, que fue lo que yo adquirí cuando era pequeña, esto de entrenar todos los días, de cuidar tu cuerpo, de estar bien ir a un cumpleaños y tomar, pero cuidarme porque al otro día tenía ensayo y quería decir, quería estar bien, de día a día formarme con lo mejor y entender que son los límites también de, ok, no es sano para mí, o esto sí lo elijo, esto sí me hace bien, y bueno, esto es todo lo que quiero enseñar hoy acá en la ciudad de Gallegos. Vane, te pedimos que te acerques en el lugar donde estés un poquito a la ventana, porque a veces se corta un poquito, y contanos de paso dónde vas a estar acá y qué vas a ofrecer para que, las interesadas vayan sabiendo. Dale, ¿se escucha acá? Ahora está mejor, mucho mejor. Ah, buenísimo. Sí, pegada a la ventana. Bien, acá en Gallegos voy a estar dando clases en Jazz Fusión. Ahí va a estar mi programa de formación de 3 meses para el bailarín integral, donde es un programa completo de las 4 áreas que para mí son fundamentales para el bailarín: el jazz, el contemporáneo, el ballet y los ritmos urbanos, en los cuales abarcan el street jazz, el popping, el hip hop, el waking. Bueno, en hip hop ahí adentro hay un montón de ramas súper interesantes en la danza. Y vamos a terminar los 3 meses
con una entrega de diplomas más show, para presentarle a toda la familia lo que se estuvo trabajando en esos 3 meses, donde los viernes y los sábados van a haber clases, tanto nivel inicial como nivel intermedio avanzado. Vanessa, Héctor te saluda y te consulto, ¿dónde te pueden contactar? ¿Hasta qué fecha hay inscripciones abiertas? Perfecto, hola Héctor, muchas gracias. No, por favor. Sí, va a ser el 18 de marzo, es la audición nivelatoria. Pueden ingresar después de todas maneras. Para nosotros es importante saber cuánto conocimiento tienen para que estén en el nivel adecuado. De todas maneras, durante los meses se ven diferentes técnicas, entonces se puede cambiar de nivel dependiendo cuántas clases hicieron y qué es lo que saben. El 18 de marzo es la audición nivelatoria donde se entregarán 3 becas y el 12, una semanita antes, hay una clase abierta. Aunque hagan la formación o no, pueden ir a probarla igual, que se va a estar trabajando la coreografía que se tomará en la audición. Sí. Esto, Vanessa, Ay, bueno. va a ser en la sede de Jazz Fusión. No recuerdo yo la dirección. La dirección de esa fusión es Vélez Arfiel 44, planta alta. Me la aprendí. Bueno, entonces, los papás, los chicos que están escuchando, los jovencitos que están escuchando, ahí tienen una más que linda oportunidad. ¿Y con qué te has encontrado en esta vuelta acá a Río Gallegos? Y es hermoso, realmente. Esto viene elaborándose hace meses atrás, hablando con las directoras, como Vanina de Jazz Fusión, como Dani de Camagüey. También estoy en Piruetas al Viento, que ahí está Carla, y Elisian, que ahí está Julie, que todas me abrieron las puertas con el corazón abierto de vení, enseña acá, trae tu data, te vamos a sacar todo el jugo, porque quieren aprovechar que viene alguien de afuera y que se queda tiempo, que eso es lo que pasa cuando volvemos en vacaciones. De todas maneras, hace 2 años que no venía a Gallegos, así que es un gran choque el viento que hay acá. Quieren aprovechar esto que se queda alguien tanto tiempo y esto de la formación, de que sea algo de meses, que sea algo que se vaya incrementando. Es hermoso realmente estar acá. Vane, buen día. Julián te saluda. Recién me sumo a la mesa y quería consultarte digamos, ¿qué nivel de contagio le atribuís a toda la explosión del género urbano reciente en Argentina, ¿no? Con cantantes de rap, de trap y de reggaetón que han surgido y han salido a escena mundial. Y, por ejemplo, Bizarrap también, que es productor en ese caso, no es cantante, pero que han generado, digamos, una renovación del pop, básicamente, que es la música quizá más bailable, ¿no? Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, Sí, bien. muchas gracias. A mí me parece re importante esto de la gente que está saliendo al auge, que sale desde los pequeños barrios y que se hace escuchar y que les hace abrir a los chicos la cabeza de que sí se puede, que con trabajo, que con autogestión, que no te viene nadie a hacer nada, que lo mejor es independizarse de esa idea y salir con lo tuyo, con lo propio. De que a mí me llena de orgullo realmente la cantidad de pibes que el día de hoy están haciendo sus videos, que de todas maneras están aprendiendo y hacen sus propios temas, y tengo un montón de amigos que están sacando temas, que me llaman a mí para los videoclips. De a poquito se va subiendo la vara y es maravilloso. Es más, hoy va a salir un video de Callejero Fino con Eco y con el perro que amo, que yo fui bailarina de ese video. Y bueno, al fin hoy lo puedo contar porque hoy sale. Y son esas cosas que de a poquito se van sumando y que te das cuenta que tenía que ser así, o sea, que el camino es progresivo y que no es que es para unos pocos. Dijiste también que tiene que ver mucho con la autoestima, ¿no? Y ahí también hay un trabajo no solo de que quien baila tiene mucha autoestima, sino que sirve para que quien no la tenga tanto quizá pueda trabajarla, ¿no?
Exactamente, sí, es lo que ahora que lo estoy promocionando a la formación, que no solamente se trabajaría la técnica, que sino también autoestima de yo cuido mi cuerpo, vengo a entrenar, me pago mi cuota, porque más allá del nivel monetario, lo que sea, lo que nosotros le damos el poder, esto de yo pago mis cosas, pago mis clases y le doy el poder a esto que es para mí tan importante. Y a mí la danza 1.000.000 de veces me ha salvado de no sentirme, qué sé yo, tan linda, o de no salir linda en las fotos, esas cosas que son importantes antes y después decís como no, o sea, mi autoestima, mi ser es lo que me lleva adelante. Y la danza te hace verte al espejo, mirarte a los ojos sobre el espejo y decir, ¡fa! Lo que soy. Y eso es lo que yo a mis alumnos a lo largo de las clases que he dado, y lo que quiero lograr acá es eso, que sostengan la mirada y después así frente a la cámara y después así frente al público, y que transmitir, que eso es lo que hace el intérprete, transmitir. Vane, dijiste ya fusión, ¿cuándo y qué días vas a estar? Y también a qué teléfono se puede contactar quien esté interesado en poder asistir. Genial, sí, mi número de teléfono es 2966-633394. Y bueno, y mis redes sociales es mi nombre, Vanessa Godoy, con 2 Y. Perfecto. En Ya Fusión, la formación va a estar comenzando en abril, pero antes va a estar, bueno, la clase abierta el 12 y la audición el 18. También en Ya Fusión voy a estar dando entrenamiento más stretching a la mañana, que es para todas las edades. Bueno, voy a estar en su grupo de competición, que lo amo, estoy recontenta de eso. En el ICIAN, hoy comenzamos con un taller de montaje escénico, que es para grabar un videoclip de jazz contemporáneo, de 8 a 9:30, los martes y los jueves. Hoy comenzamos, pero de todas maneras se pueden seguir inscribiendo. También en el ICIAN voy a estar dando urban para las más peques, de 7 años para arriba, los martes y los viernes, de 8 a 9, estoy acordándome, todo un calendario en mi cabeza tengo. Y en Camagüey tengo todas las clases de urbano para los más grandes, de 12 para arriba, de 7:30 a 8:30, y de adultos, de 8:30 a 9:30. Y bueno, también en Piruetas al Viento las clases de teatro y expresión a la mañana. Así que bueno, en mis redes subo todo, porque ahí está todo, es el currículum, las redes. Bien variada la propuesta, entonces, quien te busque en las redes sociales, entonces, o 63 33 94, que es tu celular, podrá 63. interiorizarte. 63 33 94, exactamente. Exacto. Vale, te agradecemos mucho por el contacto y te deseamos éxitos en tu vuelta a la ciudad. Muchas gracias y a ustedes por el lugar, realmente es muy importante para mí. Por favor, que tengas un buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Vanessa Godoy pasaba por Radio Nuevo Día, ella es coreógrafa e intérprete de danza, y justamente va a estar dando distintas capacitaciones, y tiene distintos espacios donde trabaja justamente con el cuerpo y en base a ello. Así que si te interesa, si tenés a alguien a quien pudiera interesarle, la buscas en redes sociales, o si no, te comunicas al 63 33 94. Nosotros vamos a tener que empezar a movernos. Así que Brian empezó peinándose en principio, y lo que continúa será seguramente danzar fuertemente. Ahí está. Puncho la capún. ¿Qué? Ya lo saqué. ¿A quién? ¿Así como está? Sí. ¿Sabés quién se parece? Se parece, ¿no? A ver. A Garnacho. Garnacho, sí. Es verdad. Alejandrito Garnacho, Veremos. encara por la izquierda. Nuestro- Igual no lo veo tan rápido como Garnacho. Nuestro mini garnacho. Claro. Sí, depende, le pones un pedazo de vacío al fondo del estudio. Olvídate. Corre. Es verdad, puede ser. Depende de la motivación. Depende si tiene papas o ensalada. Vos sabés que sí. Teñiste de rubio, Brian, y sos garnacho. Sos Garnacho, Garnachito. Así que... Tenemos fachas. Muy bien, muy bien. Así que pasado la nota con Vane Godoy, le agradecemos también a Walter Dolan, compañero de la radio, quien nos ha facilitado justamente el contacto.
¿Qué acontece, mija? Tenés ¿Querés salir en una cámara? garrapata dentro Tengo, sí, me han dejado la responsabilidad por las mañanas de tener que cuidarla un rato porque no existe, no sé si no existen o no hay o qué pasa con niñeros, niñeras. Es muy difícil. Te lo digo por experiencia, es muy difícil. Primero encontrar y después encontrar a alguien en quien De uno confianza. pueda confiar, ¿no? Y bueno, por eso Es muy difícil. lo clavaron al tío. Y después lo tengo que llevar al jardín, así que estaremos un rato más por lo menos juntos, mientras me consume la batería del celular. Mirá quién está ahí. Está saliendo una transmisión en vivo. Saluda. Te están mirando la gente. Ahí está, por YouTube. Vicky está acá con nosotros, mi sobrina, por eso estamos hablando. Última pausa, ¿te parece, Brian? Y venimos con un repaso de lo que ha sido esta mañana en Radio Nuevo Día, en la República Argentina, el universo y el mundo. ¿Va? Y moreno, pero mueve la cintura. Baila, baila, esta mujer, esta negra, sí está dura. Y moreno, pero mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, bailalo con sabrosura. Si viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor y dale rienda a la locura. Que te despierte la ilusión, que vuele tu imaginación, bailando al ritmo de la vida. Y morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, esa mujer, esta negra, sí está dura. Y morena, pero mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, baila con sabrosura. Si la alegría viene y va, si lo mejor que se nos da, volando se lo lleva el viento. Abre ese duro corazón, deja que llegue la emoción y bailalo con sentimiento. Mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, esta mujer, esta negra, sí está dura. Mi morena, pero mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, baila con sabrosura. Todo en esta vida, mi cielo, tiene una salida, cariño, no me sufras para nada. Abre bien los 5 sentidos, déjate llevar por el ritmo, dale rienda, suelta la locura y baila, 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 baila. Si el viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor y dale rienda a la locura. Que te despierte la ilusión, que vuele tu imaginación, bailando al ritmo de la vida. Mi morena, mueve la cintura. Baila, baila, esta mujer, esta negra, sí está dura. Mi morena, mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, bailalo con sabrosura. Mi morena, mueve la cintura. Baila, baila, esta mujer, esta negra, sí está dura. Mi morena, mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, bailalo con sabrosura. Qué cosa tan linda, caramba, tu pelo suelto. Oh, mueve tus 5 sentidos, bailalo con sentimiento. Estas caderas, muévelas bien, con sabrosura, bailalo bien. Esa manguera, esa cintura, ay mi morena, si está pura. Qué cosa tan linda, caramba, tu pelo suelto. Mueve tus 5 sentidos, bailalo con sentimiento. Seguí escuchando la radio del rock.
En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Llega a Río Gallegos, el lugar que faltaba, 30 y pico. Todos los ritmos, la mejor música, los mejores disc jockey y una gran animación. La noche va a ser distinta. 30 y pico, muy pronto. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso. La categoría más federal llega a Río Gallegos. El Autódromo José Muñiz recibe al mejor espectáculo del automovilismo argentino. 10, 11 y 12 de marzo. Turismo Nacional. La categoría donde tu auto también corre. Invitan Municipalidad de Río Gallegos y Gobierno de Santa Cruz. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario.
Una música muy alegre para bailar pegadita. Me genera sensación de querer bailar con luces apagadas, así, o sea, con luces tenues y de colores, puede ser. Pero bueno, no hay mucho por lo que alegrarse, la verdad, Brian, porque el dólar está a 204. Yo no sé qué pones este tipo de música, tenemos que poner algo Son detallitos. fúnebre. No son detallitos. 204, $1. 204 pesos, $1. Pero no me quiero pelear a la mañana. Bueno, tenés razón, es verdad, es verdad. Igual tampoco iba a comprar dólares, así que no me lo permite, porque aparte hay como que hay un universo re acotado para comprar, por ejemplo, los $200 que te permite. Yo, por ejemplo, que me agregué al subsidio de la luz y del gas el año pasado, ¿se acuerdan cuando salió? No puedo comprar. Después si tu documento termina en 5, no puede, no sé, ¿tienen más condicionamiento? El más condicionante es que si gastás tu tarjeta, algún pago en dólares, no podés. O sea, Sí. si pagas Netflix, Spotify o algo, Ah, claro. ya no podés tampoco. Entonces casi nadie puede. No, yo tengo la cuenta robada, pero... Dólar turista a casi 410 pesos. Para todo el que viaje, ¿no? 410 pesos. Papá. Increíble. Y el límite creo que para uso de dólar turista son $1.000. Que bueno, es un montón de plata igual, ¿no? En pesos, pero yo imagino que aquel que, no sé, se va a Brasil, llega en un rato nomás al límite. No hace nada, ¿no? Porque en cualquier lugar te cobran. Claro, a hay precio que ir de con dólar. una parte en la tarjeta y quizá en Blue. Pero bueno, ir a Brasil hoy es una utopía casi. O a Brasil o a otro lado. No No sé. te creas, no sé cómo es el tema con el real. Porque la otra vez hacían un móvil, la otra vez hace un móvil la chica de estas de América. Sí, pero está caro. Sí. Sí, pero mucho menos que cualquier otro lugar, a eso voy. Y si vas a Cariló, ponele, te debe salir más caro que ir a Brasil. La chica esta hacía una comparación con el resto de los países y Brasil aparecía como el más conveniente Potable. siendo argentino, sí, Vamos, por el ese- real, no sé qué. Vamos a ser sinceros, la plata argentina, el peso argentino no vale nada en ningún lado. No. Esto, decirlo, parece una moneda africana. Sí, se ha devaluado fuertemente. Devaluado fuertemente. Está caro para comer. No, está una diferencia de 5 o 6-1 con Brasil. Es mucho más amplia todavía, incluso que la de Chile, ¿verdad? Mira, y bueno, y hablando de Chile, el otro día, el fin de semana, publicamos una que cada vez conviene menos, ¿no? 2,1. La venimos publicando hace bastante, pero es como que cada vez conviene menos y menos y menos y menos. 2,1 estaba ya en Chile, a poco de bajar al 1, algo. Estamos ahí nomás del 1 a 1. No. ¿Qué diferencia? Antes era 300 más cuando yo era chico. Sí, me duele bastante. Yo recuerdo una época, no hace tantos años, que estaba a 32. Y era una locura todavía, recontra convenía. Sí. A 32, después fue bajando estrepitosamente hasta que llegamos al casi 1 de algo ahora. 2,1 el sábado estaba. Está carísimo para comer Imposible. y comprar alimentos. O sea que En cambio, un precio, en cualquier combustible ni momento, hablar. el precio que uno estaba acostumbrado a 19.990 va a ser casi lo mismo que en argentinos. Al revés. Sí. O más. Creo que hoy me decía un amigo que trabaja en la frontera que ya va quedando lo único conveniente las cubiertas, nada más. para ir Sí, a Chile. y en realidad se tributan, me parece que como cuenta como autoparte y en realidad no está como muy legalizado. Tienes que pagar, si lo sé, como corresponde, y porque están controlando bastante, me decía Sí. eso ahora. Sabiendo que la mayoría va para eso. Tenés que declararle el 50% del valor cuando volvés. Ahí va. Pero así todo es mucho más barato que Ujú. acá. Sí. Sí, acá Declarando- está- declarando el 50%. Y Ese hay. es el tema. Acá está imposible comprar cubierta, chicos. ¿Sí? Por eso. Bueno, vos compraste unas cubiertas, pero Sí, tuviste que usadas. comprar de segunda mano. Segunda mano. Ujú. Las conoce Nika y el fabricante chino que la hizo. Sí, no sé, Chen, no sé cuántos. No frené muy fuerte porque capaz que vas a parar a... Están carísimas. Sí. Muy caras. Yo había consultado, mirá, para comprar 2 cubiertas de una marca nacional. Sí. Pate. Fíjate, Ujú. 2 cubiertas, 165 o 65, 14, Sí. 126.000 pesos. 126.000. Las 4. No, 2. 2. Carísimo. Encima nacionales. Ni te cuento si querés comprar a Bridgestone o Michelin. Ujú. Imposible. No.
Uno de los temas de la mañana que circula no solo en Diario Nuevo Día, o que está en Nuevo Día, sino que es portada de todos los medios a nivel nacional, tiene que ver con esta situación que te contaba Héctor, que sucedió en Rosario, a una cadena de supermercados llamada Único, que es propiedad de la familia Rocuso, y que fue, digamos, una amenaza velada para con la familia. No solamente de Antonella Rocuso, que es la esposa de Lionel Messi, para quien no sepa, sino para Lionel Messi igual, porque estaba mencionado, digamos, en la esquela que le dejaron. Uno no sabe qué grado de veracidad de la amenaza directa a Messi, o si buscaban, digamos, hacer trascender lo sucedido solamente mencionándolo a Messi, Y a pero Pablo Hapkin. exactamente, al intendente de Rosario, y esto concitó, digamos, la expresión de todo el arco político que está pidiendo que se investigue fuertemente lo que está aconteciendo allí en la ciudad de Rosario, y que se vaya a fondo, digamos, en la investigación para saber qué y quiénes efectuaron este ataque en el marco o qué buscaban justamente. 14 disparos al menos se contabilizaron en este supermercado Único de la calle Lavalle al 2500, o en esta sucursal del supermercado Único, que sucedió cerca de las 3 de la madrugada. Claramente no buscaban, digamos, matar a nadie, pero sí dejar un mensaje, el cual hoy tiene trascendencia, no diría no solo nacional, sino mundial, ¿no? Porque claramente Lionel Messi es una de las figuras, no solo en lo deportivo, sino en lo mediático a nivel global. De hecho, después de todo lo que viene sucediendo a nivel deportivo, con más razón. Olvidate. Y es uno de los hechos del día lamentables, ¿no? Que otra vez nos ponen como en una cartelera a nivel mundial que poco deseable, Lo ¿no? resumimos, chicos. ¿Qué van a volver a jugar por más que quieran a sus clubes? No. Di María, Messi. ¿Qué van a volver a Central? ¿Qué van a volver a Newell's? Están una manga de enajenados que manejan todo a través de los disparos. En una ciudad que está librada a su suerte, ¿no? Con una policía corrupta, con jueces corruptos, con funcionarios que no hacen sus deberes. ¿Qué van a venir a Rosario esta gente? ¿Qué va a venir a hacer Leo Messi una vez que termine? No, voy a cerrar mi carrera en Newell. No nos mentamos. Lo mismo que Di María. No, Si no de hecho- tienen que vivir en un country encerrados. Sí, de hecho, Di María dijo hace poco que no utilicen su nombre para la politiquería del Exacto. club de Central, porque la vicepresidenta había expresado que, según su interpretación de los hechos, Di María estaba cerca de volver. Con esto, claramente no. Nos preguntan, nos escriben respecto de corte de luz, que se están registrando en varios puntos. Acá tenemos luz por el momento. Todavía el programa de Javi Cedeso viene después de las 4, así que inferimos que se cortará la luz en ese... No, mentira, Javi, un abrazo grande. Pero viene sucediendo justo en el horario de Javi. Cerca de Barrio Apap, Barrio 225, en esa zona, me dicen que está cortada la luz. 499, 366. 499, claro, toda esa zona allí, en la salida sur casi de la ciudad, cerca del barrio militar, también por allí también nos escribían y nos avisaban que está cortada la luz, así que estamos consultando a ver si... Vamos a consultar a ver si hay alguna explicación al respecto. Hoy no hay atucha, no hay ninguna cuestión por el estilo. Tampoco hay tanto viento como porque ya uno sabe a qué atribuírselo, ¿no? Desidia, más que otra cosa, me parece. Así que le mando un saludo a Betty, que nos estaba escuchando y me preguntaba justamente al respecto del corte de luz. Me dice, ¿qué pasa con el corte de luz? No sabíamos que había corte de luz. Bueno, Brian nos había dicho hace un ratito, pero indagaremos rápidamente. Vamos a hacer la consulta mediante nuestras redes sociales también para saber qué barrios están sin luz y veremos si conseguimos alguna respuesta. Ya puede ser cualquier cosa, le pueden echar la culpa a cualquier cosa menos a la inoperancia. Cortaste toda la luz, exactamente. Es parte de nuestra apertura, nuestro estimado comandante Ricardo Ford. ¿Novedades de último momento tienen, además de las facturas que le trajeron? Amigo Rafa, muchísimas gracias por la factura. Como novedad, sí que le puede interesar a mucha gente, el gobierno confirmó en la tarde-noche de ayer que está reabierta la inscripción al programa Potenciar Trabajo. Con lo cual es una oportunidad para mucha gente
que recibir un ingreso y tener un potencial trabajo después, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta una cuestión, o dos cuestiones, o varias cuestiones. El potencial trabajo es para gente que no tenga empleo registrado, ni siquiera monotributistas, porque de hecho la base de datos de ANSES directamente te dicen no estás apto. Tiene que pertenecer o prestar servicio en una unidad sociocomunitaria o en un proyecto justamente que tenga que ver con la economía popular. Y por lo general, ahora no sé si habrá cambiado la modalidad, se gestiona mediante organizaciones que brinden, digamos, una mano en lo social a distintos barrios, a distintas comunidades. Movimiento Evita en algún momento, La Poderosa, Barrios de Pie, en algún momento tuvieron la posibilidad de gestionar, el Polo Obrero también. O en la página web. O en la página web de ANSES. No, hay una página de Progresar, o sea, argentina.gov.ar/progresar. Ahí va. Es un link directo que hoy por hoy están ofreciendo. Los requisitos son, a partir de ahora, ser argentino, nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de 2 años en el país y tener DNI en mano. Es para personas de entre 18 y 24 años cumplidos. Se extiende hasta los 35 años de edad a las personas con hijos menores de 18 pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado, como decía Julián. También es sin límite de edad para personas trans de pueblos indígenas, personas con discapacidad o refugiadas. Y la suma de ingresos para el beneficiado no debe ser superior a 3 salarios mínimos vitales y móviles en este momento. El monto del potenciar trabajo es de 9.000 pesos e incluye un extra de 1.000 para solventar gastos de conexión a internet. ¿Con 1.000 te conectas a internet? Me parece que no. No, Hay que de hecho actualizar ese se hablaba número. de una tarifa social que se establecería, pero no existe. Así que tenés que entrar si te interesa, o por ahí podés ir por el lado de los movimientos sociales, como decía Julián, o ingresar a www.argentina.gov.ar, gov con B mayúscula, y B larga, perdón, y /progresar. Hay un apartado ahí donde entras y te fijas si podés, antes que nada, digamos, no es mucho, pero antes que nada, una ayuda. Algo, sí. Argentina.gov.ar. A ver, me pide Betty un tema lindo para cerrar, así que, trabajadora municipal ella, escucha, frecuentemente escucha radios tropicales, así que no sé si querés ir por ese lado, quizás la seduzcamos y se quede en el 100.9 del dial. Pero yo estoy tratando de convencer al panadero de acá a la vuelta. ¿Qué me decía, perdón? Algo de los Palmeras. ¿Algo de los Palmeras podría ser? ¿Por qué no? ¿Al panadero? ¿Para qué? Para que escuche Radio Nuevo Día, porque dentro siempre está escuchando una radio distinta. Le digo, vecino, querido vecino. Claro, escuchame, ¿escuchás Nuevo Día o te vas de la cuadra? Claro, no, pará. Tampoco somos mafiosos, ¿eh? Esto es democrático. Hay paro escolar, paro docente también en Río Negro. La región ha comenzado en sintonía, digamos, los trabajadores docentes, así que no piensen que es solamente una cuestión gobierno de Santa Cruz docentes, aunque sí es una cuestión de gobierno de Santa Cruz ADOSAC puntualmente, pero que también es una política y un reclamo que se replica en la región, así que 72 horas de paro hay en Río Negro desde hoy y hasta el viernes, es decir, no va a haber clases en lo que resta de la semana. Menos mal, Brian, que no viajaste para Cancún como tenías pensado, ¿eh? ¿Qué pasó en Cancún? ¿Hay un ciclón? No, temporales? que había sacado por Viva Air pasajes, Brian. Ah, sí. Y bueno, es la muchos aerolínea que dejó sí. clavada. Pero es de LATAM, es subsidiaria de Sí, LATAM. una aerolínea segunda, ¿no? Sí. Está Express, ¿viste? Sí, argentinos quedaron varados 20 en Colombia. argentinos en el aeropuerto de Cancún desde hace 3 días. Bueno, igual te digo que, bueno, si no tenés plata sí es un problema, Olvídate. pero me gustaría quedarme varado en Cancún y no en Firroy. Todo bien con Firroy, ¿no? Pero Cancún Por es lo un menos hay que paisaje conversar bastante con más nosotros. bonito. Me hubiese gustado. Yo me quedé varado una vez en el aeropuerto de Santiago del No, Este, de Santiago de Chile, perdón. Viva Air es una low cost colombiana.
Ajá. que dio por suspendidos sus vuelos e interrumpió la venta de pasajes a raíz de la crisis con sus acreedores desde comienzo de febrero. Estamos durmiendo en el aeropuerto, Cancillería no nos ha asistido. En cambio, los del consulado peruano le han llevado agua, comida y lo trasladaron a hoteles a sus ciudadanos, dijo uno de las personas, de los argentinos afectados por esta situación que atraviesan en el aeropuerto de Cancún. Prestan esta aerolínea Viva Air, prestaba servicio junto a Avianca Latam y bueno, se decidió que un día no iba más y bueno, no fue más y suspendió los vuelos y el que queda, queda, dijo. En el aire, sí. Totalmente en el aire quedaron. Nos vamos retirando de este envío de jueves, ¿eh? Mañana venimos a cerrar la semana. Nos quedó el bolichero del día pendiente igual, de que era el tema trending de la semana o de estos tiempos, que es Mercho. Así que quedará para la tarde. Seguramente lo escucharemos en Fuera de Contexto, que viene en un rato, con la vuelta ya de Claudia Rataro consumada y con Beto Barría también allí saliendo del helicóptero, manejando la nave. Le vendría bien un helicóptero a Beto Barría, la verdad. Cuando me lo compre, se lo voy a prestar. Nos retiramos entonces con un tema dedicado de Brian para Betty, que nos lo pedía al 516051. ¿Qué suena, los Palmeras? Macumba con Neopistea, ¿cierto? Nos vemos mañana a partir de las 9. Quédate en el 100.9 del día. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, Karina Taberne desde la calle, Brian Álvarez en los controles y quien te habla, Julián Quirós. Te hemos acompañado una jornada más. Vicky. Un abrazo grande. Y Vicky, que está aburrida y está por eso sacudiendo la silla. Hasta mañana. Chau. Amigos, cerveza a tomar y para la cancha todo.